Alemania Occidental, 15 de mayo de 1975. El cartero Hans Kemper recorre las calles de un pequeño pueblo bávaro, saludando a vecinos que lo conocen desde hace 3 décadas. Es un hombre respetado, un cartero ejemplar, miembro activo de la Iglesia luterana y un devoto padre de 4 hijos. En todos los sentidos, Hans Kemper representa lo mejor de la reconstrucción alemana de posguerra. Lo que sus vecinos desconocen es que Hans Kemper no es su verdadero nombre. Nació como Heinrich Kampfer y entre 1942 y 1944 sirvió como Rotenführer de las SS en el campo de exterminio de Sobibor. Durante 2 años, supervisó el proceso que asesinó a más de 250.000 personas. Sus manos accionaban directamente las válvulas de las cámaras de gas. En mayo de 1945, ante la aproximación de las tropas aliadas, Heinrich simplemente desapareció. Cambió su uniforme por ropa de civil, quemó sus documentos y se mimetizó con los millones de refugiados alemanes. 3 meses después, reapareció como Hans Kemper, un supuesto prisionero de guerra que había perdido sus documentos durante el caos de la derrota. Esta transformación no fue excepcional, era la norma. La magnitud de la desaparición. Documentos del Archivo Federal Alemán en Ludwigsburg revelan una estadística devastadora. De las aproximadamente 200.000 personas que sirvieron directamente en las unidades de las SS responsables del Holocausto, solo 654, fueron capturadas y juzgadas por los aliados entre 1945 y 1949. Esto representa menos del 1% del total. ¿Dónde estaban los otros 198.346 hombres? La respuesta reside en la mayor operación de escape de la historia. No fue una fuga organizada por líderes nazis. Esa es la narrativa simplificada que la historia popular prefiere contar. La realidad fue mucho más inquietante. Fue una fuga espontánea, improvisada por hombres comunes que descubrieron su extraordinaria capacidad de reinvención cuando sus vidas dependían de ello. El soldado invisible A, diferencia de los comandantes cuyos nombres conocemos, Rudolf Höss de Auschwitz, Franz Stangl de Treblinka, estos fueron los soldados invisibles del genocidio. Hombres que no planearon el holocausto, sino que lo llevaron a cabo. No firmaron órdenes de exterminio, sino que las cumplieron meticulosamente. El perfil típico era preocupantemente común, hombres de entre 20 y 35 años, en su mayoría de clase trabajadora o media baja. Muchos eran padres de familia antes de la guerra. Trabajadores rurales, obreros de fábricas, pequeños comerciantes que se alistaron como voluntarios en las SS, atraídos por la promesa de mejores salarios y estatus social. Klaus Berger ejemplifica este perfil. Nacido en 1918 en el seno de una familia de agricultores de Prusia Oriental, se unió a las SS en 1940 a los 22 años. Primero sirvió como guardia en Dachau y luego fue transferido a Auschwitz-Birkenau, donde trabajó en los andenes de llegada de los trenes de deportación. Durante 3 años, participó en la selección de más de 400.000 personas enviadas directamente a las cámaras de gas. En abril de 1945, Klaus desertó al darse cuenta de que la guerra estaba perdida. Enterró su uniforme en un bosque cerca de Múnich, se hizo pasar por un primo caído en la guerra y se presentó ante las autoridades estadounidenses como un desplazado que había perdido su documentación. Los estadounidenses, abrumados por millones de refugiados, realizaron verificaciones superficiales. Klaus recibió nuevos documentos a nombre de su primo fallecido y fue enviado a un campo de refugiados. En 1947 emigró a Brasil con documentación completamente legal. Durante 45 años vivió como un respetable hombre de negocios en São Paulo. Murió en 1992, a los 74 años, rodeado de sus hijos y nietos brasileños, quienes jamás supieron que el abuelo Klaus había participado en el mayor crimen de la historia de la humanidad, la Red del Silencio. Lo que hizo posible esta transformación masiva fue una conspiración de silencio que involucró no solo a los ex soldados de las SS, sino a toda la sociedad alemana de la posguerra.
Familias enteras acordaron tácitamente no preguntar jamás sobre qué hizo papá durante la guerra. Los vecinos optaron por no investigar el pasado de los hombres que llegaron a sus comunidades con historias vagas sobre el servicio militar en el frente oriental. Este pacto de amnesia colectiva no fue accidental, fue una necesidad psicológica. Enfrentar la verdad sobre la participación masiva de alemanes comunes en el Holocausto habría imposibilitado la reconstrucción nacional. Era más fácil creer que los crímenes habían sido cometidos por una pequeña élite de fanáticos nazis. La tecnología del olvido. El caos de la Europa de posguerra creó las condiciones ideales para la desaparición. Entre mayo de 1945 y 1950, más de 20 millones de personas fueron desplazadas en Europa. Refugiados, prisioneros de guerra liberados, trabajadores forzados, supervivientes de campos de concentración. En esta multitud en constante movimiento, fue relativamente sencillo para un exsoldado de las SS forjar una nueva identidad. Los sistemas de documentación se habían derrumbado, los archivos municipales fueron destruidos por los bombardeos. Las oficinas del registro civil estaban en ruinas. Las autoridades aliadas, desbordadas, realizaban comprobaciones básicas basadas principalmente en el testimonio personal de los propios refugiados. Heinrich Müller, quien había servido como Scharführer en Treblinka, se presentó ante las autoridades británicas como Johann Weiss, alegando ser un granjero silesio cuyos documentos se habían perdido durante la evacuación forzosa. Al no poder verificar su historia, los británicos le emitieron nuevos documentos. Müller emigró a Argentina en 1948 y vivió 35 años como un próspero hombre de negocios en Buenos Aires. Esta historia se ha repetido miles de veces. Exsoldados de las SS que se reinventan como refugiados inocentes, recibiendo ayuda humanitaria de las mismas organizaciones internacionales creadas para asistir a las víctimas del régimen al que sirvieron. El precio del silencio. 75 años después, las consecuencias de esta impunidad masiva siguen resonando. Sociedades enteras han construido sus narrativas nacionales sobre la base de mentiras. Familias han descubierto verdades devastadoras sobre seres queridos décadas después de su muerte. Y el mundo ha perdido la oportunidad de afrontar plenamente la realidad de cómo la gente común puede convertirse en cómplice de atrocidades. La historia que vamos a contar no se limita a los soldados que escaparon. Trata sobre cómo sus escapes moldearon el mundo de la posguerra, influyeron en la justicia internacional y siguen impactando nuestra comprensión de la responsabilidad, la culpa y la naturaleza humana. Porque entender cómo 200.000 asesinos lograron desaparecer entre la multitud es esencial para garantizar que esto no vuelva a suceder. Si quieres entender cómo la impunidad ha moldeado el mundo moderno, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. ¿Quiénes eran estos hombres antes de convertirse en asesinos? La respuesta más inquietante sobre el Holocausto no es que lo cometieran monstruos, sino hombres perfectamente normales. Documentos de los archivos federales alemanes y del Instituto Yad Vashem revelan que el perfil típico de un soldado de las SS era alarmantemente común. Hombres jóvenes de clase trabajadora y media baja, en su mayoría sin antecedentes penales ni tendencias violentas evidentes antes de la guerra. El trabajador de fábrica que se convirtió en asesino Otto Schmidt nació en 1919 en una familia obrera de Düsseldorf. Su padre trabajaba en una fábrica de metal y su madre se ocupaba de la casa y de sus 5 hijos. Otto era el mayor y a los 14 años dejó la escuela para trabajar como aprendiz en una fábrica de herramientas. Sus compañeros lo describían como trabajador, responsable y sin problemas. En 1938, a los 19 años, Otto se alistó como voluntario en las SS, no por fanatismo ideológico, sino por motivos puramente prácticos. Las SS ofrecían salarios un 40% superiores a los de la fábrica, comidas garantizadas, uniformes y perspectivas profesionales en una Alemania
donde el desempleo aún acosaba a las familias obreras. Durante 2 años, Otto desempeñó funciones administrativas en Dachau. Era responsable de registrar la llegada de prisioneros, organizar sus pertenencias y mantener los archivos. Una tarea burocrática que desempeñaba con la misma competencia con la que operaba las máquinas de la fábrica. En 1941, fue trasladado a Auschwitz-Birkenau cuando el campo se expandió. Su función fue cambiando gradualmente. Primero, supervisaba la llegada de los trenes. Luego participaba en las selecciones. Decidía quién iría a los barracones y quién sería enviado directamente a las cámaras de gas. Finalmente, dirigía el propio sistema de exterminio. Durante 3 años, Otto participó en el asesinato de aproximadamente 300.000 personas, y lo hizo con la misma meticulosidad con la que operaba las máquinas en la fábrica, siguiendo procedimientos, cumpliendo cuotas e informando de los resultados a sus superiores. La banalidad del mal en cifras. La investigación histórica revela que el 85% de los soldados de las SS directamente involucrados en el Holocausto no tenían antecedentes de violencia criminal antes de la guerra. Estadísticamente, se comportaban mejor que la población alemana promedio de la época. Este descubrimiento desbarató las teorías que intentaban explicar el genocidio mediante patologías individuales. El Holocausto no fue cometido por psicópatas, sino por personas normales que se adaptaron gradualmente a un sistema que normalizaba el asesinato. El proceso de transformación siguió patrones identificables. Fase 1. Habituación. Los nuevos soldados de las SS comenzaron desempeñando funciones secundarias. Custodiaban muros, revisaban documentos y transportaban suministros. No participaban directamente en la violencia, pero la presenciaban a diario. Poco a poco, la presencia constante de la muerte se convirtió en algo normal. Fase 2. Participación indirecta. Los soldados fueron ascendidos a funciones que los acercaban a la violencia sin hacerlos directamente responsables. Registraban la llegada de prisioneros, organizaban las pertenencias de los muertos y mantenían listas de deportados. Técnicamente no mataban a nadie, pero eran parte esencial de la maquinaria de exterminio. Fase 3. Complicidad activa. La transición a la participación directa se presentó como un ascenso profesional. Los soldados que demostraron su fiabilidad recibieron mayores responsabilidades: supervisar las selecciones, operar las cámaras de gas y comandar pelotones de fusilamiento. La violencia se enmarcaba como una habilidad técnica. Fase 4. Normalización. Tras meses de perpetrar asesinatos en masa, los soldados desarrollaron una completa indiferencia emocional ante el sufrimiento humano. Informes internos de las SS muestran que los veteranos discutían los métodos de exterminio con la misma frialdad con la que los ingenieros discuten los procesos industriales. El granjero que ordenó ejecuciones, Hans Weber, ejemplifica esta progresión. Hijo de pequeños agricultores bávaros, se unió a las SS en 1939, a los 21 años, para ver mundo y ganar más dinero que ordeñando vacas. Inicialmente, fue asignado a trabajos de mantenimiento en Mauthausen. Su primera exposición a la violencia fue presenciar ejecuciones como parte del entrenamiento básico. Weber contó más tarde que vomitó y tuvo pesadillas durante semanas. Pero poco a poco se fue acostumbrando. Después de presenciar cientos de ejecuciones, dejas de pensar en los muertos como personas, dijo en una entrevista posterior a la guerra. En 1942, Weber fue ascendido a jefe de pelotón de fusilamiento. Su eficiencia era notoria. Sus superiores elogiaban su capacidad para mantener la disciplina durante las ejecuciones masivas. En 2 años, supervisó el asesinato de aproximadamente 15.000 personas. En abril de 1945, tras la liberación de Mauthausen, Weber había desaparecido. Reapareció en 1947 como Johann Fischer, un refugiado de los Sudetes que emigró a Brasil. Trabajó durante 40 años como administrador de una cooperativa agrícola en Rio Grande do Sul, respetado por la comunidad local
como un alemán trabajador y honesto. Weber murió en 1989 a la edad de 71 años. Sus hijos brasileños recién descubrieron su verdadera identidad en 2003, cuando documentos de la Cruz Roja revelaron inconsistencias en su historial de inmigración. La psicología de la transformación. Estudios psicológicos sobre soldados de las SS han revelado mecanismos mentales que permitieron a hombres comunes cometer atrocidades. Desconexión moral. Los soldados aprendieron a separar sus acciones de sus consecuencias morales. «Yo solo opero la válvula de gas», dijo Wilhelm Kemper, exoperador de la cámara de gas de Treblinka. Otros deciden quién entra allí. Difusión de la responsabilidad. En los sistemas burocráticos, nadie se sentía completamente responsable. Cada persona era solo un eslabón de la cadena, obedeciendo las órdenes de sus superiores y transmitiendo los resultados a los niveles superiores. Deshumanización gradual. Los prisioneros fueron sistemáticamente reducidos a números, estadísticas y categorías abstractas. Los soldados fueron entrenados para referirse a los deportados como piezas, cargamento o material, nunca como personas. Presión de grupo. Los soldados que se mostraban reacios a participar en las ejecuciones eran aislados socialmente y se cuestionaba su fiabilidad. El conformismo se convirtió en una cuestión de supervivencia social. El contable que organizó las deportaciones, Friedrich Lange, contador de profesión, se unió a las SS en 1940 porque ofrecían mejores oportunidades profesionales en la administración pública. Fue asignado a la Oficina Central de Deportaciones de Berlín, donde sus habilidades matemáticas fueron rápidamente reconocidas. Lange desarrolló hojas de cálculo que optimizaron el transporte ferroviario de deportados. Calculó cuántas personas cabían en cada vagón, la duración de los viajes y cuántos trenes se necesitarían para procesar poblaciones enteras. Era un problema logístico fascinante para una mente analítica. Durante 4 años, los cálculos de Lange resultaron en la deportación de 2,3 millones de personas. Nunca vio una cámara de gas, nunca presenció una ejecución, nunca tocó un arma. Solo calculaba números en hojas de cálculo. En 1945, Lange destruyó sus archivos y huyó a Argentina, donde trabajó como contador para una compañía naviera en Buenos Aires. Falleció en 1978, orgulloso de su trayectoria profesional, que contribuyó al desarrollo del transporte marítimo sudamericano. La red de complicidad. Lo que hace especialmente inquietante la historia de los soldados de las SS es el descubrimiento de que prácticamente ninguno fue obligado a participar directamente en los asesinatos. El reglamento interno de las SS preveía el traslado de soldados con objeciones morales al servicio especial. Prácticamente ningún soldado solicitó el traslado. Este hallazgo sugiere que la participación en el genocidio no fue resultado de la coerción, sino de una combinación tóxica de ambición profesional, presión social y adaptación gradual a la violencia normalizada. ¿Cómo crees que te comportarías en una situación así? Deja tu opinión en los comentarios. 30 de abril de 1945, 15:30. Búnker do Führer, Berlín. Se oye un disparo en el búnker subterráneo. Adolf Hitler ha muerto. En cuestión de horas, una orden desesperada recorre los últimos bastiones nazis. Vernichtungsbefehl, destruirlo todo. En campos de concentración repartidos por toda Europa, los soldados de las SS reciben instrucciones urgentes: quemar documentos, destruir pruebas, evacuar o eliminar a los prisioneros y, sobre todo, desaparecer antes de que lleguen los aliados. Lo que siguió fue la mayor operación de escape de la historia, no un plan coordinado, sino un pánico organizado que permitió que 200.000 criminales de guerra escaparan de la justicia. El último tren desde Auschwitz. En el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, el Unterscharführer Klaus Berger supervisa la evacuación final. Es el 18 de enero de 1945. Las tropas soviéticas están a solo 60 kilómetros de distancia. Durante 3 años,
Klaus operó las cámaras de gas del crematorio 13. Ahora solo tiene unas pocas horas para borrar cualquier evidencia de su existencia. Klaus quema sistemáticamente todos los documentos que lo mencionan. Destruye fotografías donde aparece de uniforme. Entierra su identificación militar en una fosa común junto con cientos de otras. En su bolsillo lleva documentos falsos que lo identifican como Friedrich Weber, un supuesto soldado de la Wehrmacht herido en combate. A las 11 p.m. de ese mismo día, Klaus camina por las ruinas de Auschwitz vestido de civil. 3 días después, se presenta ante una patrulla estadounidense como un refugiado de guerra que había sido capturado por los rusos y había logrado escapar. Su historia es aceptada sin cuestionamientos. Klaus no estaba solo. Documentos soviéticos muestran que, de los 3.200 soldados de las SS que servían en Auschwitz a finales de 1944, solo 71 fueron capturados tras la liberación del campo. Los otros 329 hombres simplemente desaparecieron. La máquina de destrucción de pruebas. La operación para destruir pruebas comenzó meses antes de la derrota final. Heinrich Himmler, consciente de que la guerra estaba perdida, ordenó el inicio de la Acción Reinhardt en octubre de 1944. No para llevar a cabo más exterminios, sino para borrar sistemáticamente cualquier prueba de que hubieran ocurrido. En Treblinka, los soldados pasaron semanas incinerando 700. 0 cuerpos enterrados en fosas comunes. En Sobibor, demolieron las cámaras de gas y plantaron árboles sobre las ruinas. En Bergen-Belsen, quemaron montañas de documentos administrativos. El objetivo era crear una versión alternativa de la historia, donde los campos eran simplemente instalaciones de trabajo, y las muertes masivas eran resultado de epidemias y condiciones de guerra, no de un exterminio sistemático. Wilhelm Munch, el soldado de las SS responsable de los registros de Treblinka, describió posteriormente este proceso. Pasamos 3 semanas quemando papeles. Teníamos instrucciones específicas sobre qué documentos conservar, los que demostraban trabajo productivo, y cuáles destruir, todo lo relacionado con las cámaras de gas. Era como reescribir la historia en tiempo real. El caos de los refugiados. A partir de enero de 1945, más de 12 millones de alemanes huyeron del avance de las tropas soviéticas. Esta migración masiva creó las condiciones ideales para que los exsoldados de las SS se mezclaran con los refugiados legítimos. Las columnas de refugiados estaban compuestas principalmente por mujeres, niños y ancianos. Los hombres en edad militar eran escasos y, por lo tanto, menos interrogados cuando aparecían. Los exsoldados de las SS se presentaban como soldados heridos de la Wehrmacht o prisioneros de guerra fugados que habían perdido sus documentos durante la huida. Otto Brenner, exguardia de la prisión de Mauthausen, se unió a una columna de refugiados silesios, haciéndose pasar por un granjero que había perdido a su familia en el bombardeo de Dresde. Durante 6 meses, caminó con los refugiados por la devastada Alemania, ayudando a cuidar a niños huérfanos y cargando equipaje para ancianas. Era el disfraz perfecto, admitió Brenner décadas después. ¿Quién sospecharía que un hombre que ayudaba a niños huérfanos había supervisado ejecuciones masivas? Me convertí en el refugiado más respetado del grupo. Unos aliados abrumados. Cuando los ejércitos aliados avanzaron sobre Alemania, se encontraron con una situación humanitaria sin precedentes. Millones de personas fueron desplazadas, las ciudades estaban en ruinas y los sistemas de documentación habían colapsado. Las prioridades eran claras: detener la guerra, alimentar a los hambrientos y repatriar a los refugiados. La caza de criminales de guerra era secundaria. El mayor James Morrison, oficial estadounidense a cargo del procesamiento de refugiados en Baviera, describió la magnitud del problema en 1946. Procesamos a 15.000 personas al día. Cada una tiene una historia sobre documentos perdidos, familias separadas y un servicio militar confuso. Tenemos 3 minutos por persona para verificar sus declaraciones. Es físicamente imposible investigar adecuadamente.
Esta sobrecarga permitió que los exsoldados de las SS pasaran desapercibidos. Heinrich Weber, exoperador de las cámaras de gas de Auschwitz, fue procesado por los estadounidenses en mayo de 1945. Afirmó ser Hans Keller, un refugiado de los Sudetes cuyos documentos se perdieron durante la evacuación. Ante la imposibilidad de verificar su historia, los estadounidenses le expidieron nuevos documentos de identidad. Weber emigró a Brasil en 1947 con documentos completamente legales emitidos por las autoridades de ocupación estadounidenses. Documentos falsos. La producción de documentos falsificados se convirtió en una industria durante los últimos meses de la guerra. Redes organizadas por exoficiales nazis proporcionaron identidades falsas a soldados de las SS que huían. La red más sofisticada estaba comandada por el Oberführer Otto Skorzeny, un especialista en operaciones especiales que había rescatado a Mussolini en 1943. En los últimos meses de la guerra, Skorzeny desvió recursos oficiales para crear un salvavidas para los veteranos de las SS. El funcionamiento era el siguiente. Los soldados de las SS se presentaban en lugares seguros con fotos suyas vestidas de civil. Falsificadores profesionales, muchos de ellos reclutados entre prisioneros de los propios campos, elaboraban documentos de identidad completos con nuevos nombres, fechas de nacimiento e historiales militares ficticios. Friedrich Lange, exadministrador de deportaciones de Berlín, recibió documentos que lo identificaban como Georg Müller, un maestro de primaria de un pequeño pueblo cuyos registros habían sido destruidos por un bombardeo. La identidad era tan detallada que incluía referencias de antiguos alumnos, también ficticios, y registros de empleos anteriores. La transformación física. Muchos exsoldados de las SS se sometieron a transformaciones físicas deliberadas para evitar ser reconocidos. Josef Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz, se afeitó su característico bigote y engordó para alterar su apariencia. Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, se tiñó el pelo y usó gafas falsas. Pero las transformaciones más radicales involucraron a soldados menos conocidos que podían cambiar completamente su apariencia sin llamar la atención. Wilhelm Koch, exguardia de Dachau, se cortó una cicatriz distintiva en el rostro con una cuchilla de afeitar para crear una nueva marca que justificara una historia ficticia sobre heridas de guerra. El primer año de libertad. Entre mayo de 1945 y mayo de 1946, los exsoldados de las SS vivieron un periodo de extrema vulnerabilidad. Muchos se escondieron en bosques, graneros abandonados y ruinas urbanas. Dependieron de la ayuda de simpatizantes nazis, familias desesperadas por encontrar trabajadores o simplemente de personas caritativas que creían en sus historias inventadas. Hans Kempfer, antiguo supervisor de ejecuciones en Mauthausen, pasó 8 meses escondido en el ático de una granja en Austria. La familia que lo acogió creía que era un desertor de la Wehrmacht, que temía ser ejecutado por los aliados. Durante el día, Kempfer ayudaba con las labores agrícolas. Por la noche urdía su nueva identidad. En enero de 1946, Kempfer emergió como Johann Steiner, un agricultor refugiado de Hungría. Emigró a Argentina en 1948 con documentos proporcionados por la Cruz Roja Internacional. Rutas de escape. 3 rutas principales permitieron a los antiguos soldados de las SS salir de Europa. Ruta del Norte A, través de Dinamarca y Suecia, hasta Estados Unidos. Ruta del Sur A, través de Italia hasta Sudamérica. Ruta del Este A, través de Austria hasta Oriente Medio. La más famosa fue la Rat Line a través de Italia, organizada por sacerdotes católicos que creían estar salvando a los anticomunistas de la injusticia de los tribunales aliados. Pero la mayoría de los exsoldados de las SS usaban rutas improvisadas, confiando más en la suerte y la persistencia que en organizaciones elaboradas. El éxodo masivo de mayo de 1945 no fue simplemente un escape de la justicia. Fue la base de décadas de impunidad que dieron forma al mundo de la posguerra.
cómo logró toda una generación de criminales reconstruir sus vidas. Comparte tu opinión a continuación. São Paulo, Brasil, agosto de 1947. Heinrich Müller desembarca del barco Monte Pascual en el puerto de Santos, con una pequeña maleta y documentos de la Cruz Roja que lo identifican como refugiado de guerra. Para los funcionarios de inmigración brasileños, es solo uno más de los miles de alemanes que llegan al país buscando rehacer sus vidas tras la devastación de Europa. Lo que no saben es que Heinrich Müller no es su verdadero nombre. Nació como Klaus Berger y durante 3 años dirigió las cámaras de gas del crematorio tercero de Auschwitz-Birkenau. Participó directamente en el asesinato de más de 300.000 personas. En los últimos 2 años, desde el fin de la guerra, Klaus se ha transformado por completo. No solo cambió de nombre, sino que creó una personalidad completamente nueva, con un pasado inventado, modales estudiados e incluso creencias religiosas diferentes. La reinvención fue tan completa que casi cree en esta nueva versión de sí mismo. Esta capacidad de transformación total no era única. Era la norma entre los aproximadamente 50.000 exsoldados de las SS que lograron forjar nuevas identidades y reconstruir sus vidas en la posguerra. La psicología de la transformación. Documentos psiquiátricos de los archivos de Yad Vashem revelan que la mayoría de los exsoldados de las SS no solo asumieron nuevas identidades, sino que las internalizaron por completo. En muchos casos, llegaron a creer genuinamente en sus historias ficticias, desarrollando lo que los psicólogos llaman disociación adaptativa. El doctor Heinz Rothmann, exmédico de Auschwitz, que participó en experimentos médicos letales, emigró a Chile en 1948 como el Dr. Hans Richter, un supuesto médico civil que había perdido su clínica durante los bombardeos. Durante 35 años, ejerció como un respetado pediatra en Santiago. En entrevistas realizadas en secreto por cazadores de nazis en la década de 1980, Rothmann parecía genuinamente confundido al ser confrontado con evidencia de su pasado en Auschwitz. «Debe haber algún error», insistió. «Siempre he sido pediatra. He dedicado toda mi vida a salvar niños». No se trató de un engaño consciente. Exámenes psicológicos posteriores revelaron que Rothmann había bloqueado literalmente sus recuerdos de Auschwitz y había construido una narrativa alternativa de su vida que consideraba completamente verdadera. La escuela de las identidades falsas, la creación de nuevas identidades, siguió patrones sofisticados desarrollados durante los últimos meses de la guerra. Exoficiales de inteligencia de las SS crearon manuales detallados sobre cómo construir identidades falsas convincentes. El manual más completo, descubierto en archivos estadounidenses desclasificados en 1994, contenía 47 páginas de instrucciones específicas. Capítulo 1. Eligiendo tu nueva identidad. Elija nombres comunes que no llamen la atención. Mantenga las iniciales similares para facilitar la adaptación. Elija profesiones que no requieran mucho papeleo. Evite historias que puedan verificarse fácilmente. Capítulo 2. Construyendo tu pasado. Basar las historias en lugares bombardeados reales. Utilizar las muertes de conocidos para crear falsas referencias. Memoriza detalles específicos sobre tu supuesta ciudad natal. Practica tu historia hasta que suene natural. Capítulo 3. Cambios físicos y conductuales. Cambia significativamente tu peso corporal. Modificar patrones de habla y acentos regionales. Adoptar gestos de una clase social diferente. Cambie sus preferencias religiosas si es necesario. Wilhelm Koch, excomandante del pelotón de fusilamiento en Majdanek, siguió estas instrucciones meticulosamente. Originario de Prusia Oriental, adoptó la identidad de Franz Weber, un supuesto agricultor católico de Baviera. Durante 6 meses, Koch estudió el dialecto bávaro, memorizó detalles geográficos de la región y practicó las costumbres católicas. Engordó 15 kilos, se dejó crecer la barba y desarrolló una ligera cojera, fingiendo haber sido herido en la guerra. La transformación fue tan convincente
que cuando emigró a Argentina en 1947, incluso sus auténticos compatriotas bávaros creyeron en sus orígenes, las profesiones del escape. Los antiguos soldados de las SS eligieron cuidadosamente profesiones que facilitaron su reinvención. Agricultores, no exigían diplomas ni certificaciones. Permitían trabajar en zonas rurales aisladas. Justificaban el conocimiento limitado de otras profesiones. Comerciantes explicaron su capacidad para viajar y sus contactos en diferentes lugares. Justificaron recursos financieros sin un origen claro. Artesanos valoraban las habilidades prácticas por encima de las credenciales académicas. Permitían el trabajo independiente sin afiliación institucional. Veteranos heridos explicaron lagunas en los registros laborales. Justificaron cambios de personalidad o comportamiento antisocial. Heinrich Kemper, antiguo operador de horno crematorio en Treblinka, asumió la identidad de Johann Fischer, un carpintero que había perdido su taller y su familia en Dresde. Durante 2 años, aprendió carpintería trabajando como aprendiz sin remuneración. Cuando emigró a Brasil en 1949, Kemper era un carpintero experto. Su nueva profesión no era solo una fachada, se había convertido en su realidad. Transformación religiosa. Uno de los cambios más sorprendentes fue la masiva conversión religiosa entre los exsoldados de las SS. Hombres que habían servido en un sistema que rechazaba el cristianismo se convirtieron en devotos católicos o protestantes en sus nuevas vidas. Otto Braun, ex supervisor de selección en Auschwitz, emigró a Chile como Pablo Müller, un católico devoto que asistía a misa a diario. Durante 30 años, fue considerado uno de los feligreses más devotos de su iglesia en Valparaíso. Esta conversión no fue meramente estratégica. Documentos personales muestran que muchos ex soldados de las SS encontraron en la religión una manera de lidiar con la culpa reprimida por sus crímenes de guerra. El arte de la memoria selectiva. Los exsoldados de las SS desarrollaron técnicas sofisticadas para gestionar sus recuerdos. No solo ocultaron su pasado, sino que crearon versiones alternativas tan detalladas que acabaron confundiendo sus propios recuerdos. Friedrich Lange, exadministrador de deportaciones que se convirtió en Georg Richter, contador en Buenos Aires, creó un elaborado sistema de memorias sustitutivas. Por cada recuerdo real de su trabajo en las SS, construía una memoria falsa correspondiente de sus supuestas actividades como contador civil. Cuando pensaba en las hojas de cálculo de deportación, inmediatamente las reemplazaba mentalmente por hojas de cálculo de contabilidad empresarial. Cuando recordaba las reuniones sobre el transporte de judíos, las transformaba en reuniones sobre el transporte de mercancías. Esta técnica fue tan efectiva que Lange pasó décadas sin recordar conscientemente su papel en el Holocausto. El papel de las esposas. Muchos exsoldados de las SS se casaron estratégicamente con mujeres que facilitaron su reinvención. Preferían viudas de guerra con niños pequeños que necesitaban apoyo económico y no preguntaban por su pasado. Klaus Weber, exguardia de Dachau que se convirtió en Heinrich Müller, se casó con María Santos, una viuda brasileña con 3 hijos. María estaba tan agradecida por el apoyo financiero que nunca cuestionó las inconsistencias en la historia de Heinrich sobre su vida en Alemania. Más tarde, los hijos de María descubrieron que el padrastro alemán, que los había criado con amor, había participado en el asesinato de miles de niños en campos de concentración. Comunidades alemanas en el extranjero, exsoldados de las SS, se infiltraron sistemáticamente en comunidades alemanas establecidas en Latinoamérica. Estas comunidades ofrecían redes de apoyo, oportunidades económicas y protección frente a las investigaciones. En ciudades como Blumenau en Brasil, Bariloche en Argentina y Valdivia en Chile, los exsoldados de las SS se convirtieron en pilares respetados de las comunidades alemanas. Organizaban festivales culturales, dirigían escuelas alemanas y mantenían tradiciones que celebraban irónicamente la cultura que habían contribuido a pervertir. Wilhelm Kempfer,
ex supervisor de ejecuciones en la prisión de Sobibor, se convirtió en presidente del Club Alemán de Porto Alegre. Durante 20 años organizó celebraciones del Oktoberfest y festivales de música folclórica alemana. La ironía fue devastadora. Los hombres que habían participado en el intento de destruir la civilización europea se habían convertido en símbolos de la preservación de la cultura alemana en el exilio. El costo psicológico de la reinvención. Aunque muchos ex soldados de las SS lograron crear vidas aparentemente normales, los documentos médicos revelan que el costo psicológico de la reinvención total fue enorme. Se registraron tasas anormalmente altas de alcoholismo, depresión y suicidio entre inmigrantes alemanes sospechosos de haber servido en las SS. Aunque oficialmente se atribuyeron al trauma de guerra y al desplazamiento, la evidencia sugiere que fueron resultado de la tensión psicológica de mantener identidades falsas durante décadas. Heinrich Berger, exoperador de cámaras de gas que se convirtió en un próspero empresario en Brasil, desarrolló un alcoholismo severo en la década de 1960. En estado de ebriedad, solía murmurar en alemán sobre los gritos que no paran y los niños que ve en los espejos. Su familia brasileña nunca entendió estas referencias, hasta 1995, cuando documentos revelaron su verdadera identidad. El arte de la reinvención ha permitido que decenas de miles de criminales de guerra escapen a la justicia, pero también ha creado generaciones enteras de familias cimentadas en mentiras, cuyas consecuencias aún resuenan hoy. ¿Te imaginas descubrir que alguien a quien has amado toda tu vida fue un criminal de guerra? Comparte tu opinión. Buenos Aires, Argentina, 15 de marzo de 1951. El ciudadano alemán Heinrich Weber desembarca del buque General San Martín en el puerto de Buenos Aires. Los documentos de inmigración argentinos lo catalogan como técnico especializado, una categoría que garantiza la residencia permanente e inmediata. Lo que las autoridades argentinas desconocen es que la especialización técnica de Weber era operar cámaras de gas en Treblinka. Weber no está solo en la pasarela. Otros 47 alemanes desembarcan ese mismo día, todos con documentos similares emitidos por la Cruz Roja. La mayoría son exsoldados de las SS, comandantes de campos menores o administradores del sistema de exterminio. Pero en los registros oficiales argentinos son simplemente inmigrantes cualificados que contribuyen al desarrollo nacional. Esta escena se repitió cientos de veces entre 1947 y 1955. La Argentina de Juan Perón se convirtió en el principal destino mundial para exnazis, recibiendo entre 5.000 y 8.000 criminales de guerra confirmados. Pero Argentina era solo la punta del iceberg. Exsoldados de las SS se extendían por todo el continente sudamericano y más allá. La política de puertas abiertas, la recepción de los exnazis en Latinoamérica no fue casual. Era una política oficial de los gobiernos que consideraban a los alemanes portadores de conocimientos técnicos esenciales para la modernización nacional. Juan Perón articuló explícitamente esta visión en 1946. Los alemanes trajeron la tecnología militar e industrial más avanzada del mundo. Sería estúpido de nuestra parte permitir que los aliados monopolizaran este conocimiento por razones de moral burguesa. Eva Perón supervisó personalmente la inmigración de cientos de exnazis a través de la Organización de Asistencia Técnica, que oficialmente promovía la inmigración de especialistas europeos, pero en la práctica servía como conducto para criminales de guerra. Brasil adoptó políticas similares durante el gobierno de Getúlio Vargas. Documentos diplomáticos desclasificados revelan que las autoridades brasileñas sabían que muchos inmigrantes alemanes eran exnazis, pero consideraban sus habilidades técnicas más importantes que su pasado criminal. En 1947, el embajador brasileño en Francia informó al Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño: muchos de los alemanes que solicitaban visas para Brasil ciertamente participaron en acciones militares cuestionables. Sin embargo,
Sus conocimientos de ingeniería, química y administración son exactamente lo que nuestro país necesita para el desarrollo industrial. El mapa de los refugios. Los ex soldados de las SS se asentaron en patrones geográficos específicos basados en redes de contacto y oportunidades económicas. Argentina. Se estima que había entre 8.000 y 12. ex-nazis. Buenos Aires. Administradores y técnicos urbanos. Mendoza. Expertos en viticultura. Patagonia. Agricultores y comerciantes rurales. Córdoba. Técnicos e ingenieros industriales. Brasil. Se estima que había entre 3.000 y 5.000 ex-nazis. São Paulo. Mayor concentración especialmente en la región ABC paulista. Río Grande do Sul. Comunidades rurales alemanas establecidas Santa Catarina. Integración con los alemanes que ya residen allí Río de Janeiro. Autónomos y comerciantes Chile. Se estima que había entre 1.500 y 2.000 ex-nazis. Santiago. Élite urbana y profesionales especializados. Valparaíso. Comerciantes y operadores portuarios. Parte sur del país. Agricultores y madereros. Paraguay. Se estima que había entre 800 y 200 ex-nazis. Asunción. Comerciantes y conexiones con el contrabando interior. Agricultores en zonas remotas. La red Mengele de Paraguay. El caso más documentado de protección oficial a criminales de guerra ocurrió en Paraguay durante el gobierno de Alfredo Stroessner. El dictador paraguayo ofreció refugio explícitamente a ex-nazis a cambio de conocimientos técnicos y conexiones financieras. Joseph Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz, vivió bajo protección en Paraguay entre 1959 y 1979. Documentos revelan que Mengele no solo residía legalmente en el país, sino que también era asesor no oficial del gobierno en materia de higiene racial y eugenesia. Wilhelm Sassen, exoficial de las SS que organizó masacres en los Países Bajos, se convirtió en el asesor de prensa personal de Stroessner. Hans Kemper, exsupervisor de ejecuciones en Sobibor, comandó la Guardia Presidencial paraguaya durante 8 años. La protección era tan flagrante que los ex-nazis usaban sus nombres reales y mantenían contacto abierto con organizaciones de veteranos de las SS en Europa. Los casos individuales más impactantes, Franz Stangl, de Treblinka para Volkswagen Stangl, comandó el campo de exterminio de Treblinka, donde supervisó el asesinato de 870.000 personas. En 1948 llegó a Brasil como Paulo Stangl, un mecánico experto. Volkswagen de Brasil lo contrató de inmediato. Durante 19 años, Stangl trabajó en la fábrica de São Bernardo do Campo, donde era respetado como un alemán competente y discreto. Sus colegas brasileños nunca sospecharon que el operario que ajustaba motores había operado cámaras de gas. Stangl fue descubierto en 1967, extraditado a Alemania y condenado a cadena perpetua. Murió en prisión en 1971. Gustav Wagner, el carnicero que crió a los niños brasileños. Wagner era el segundo al mando de Sobibor, conocido por su extrema crueldad. Golpeaba a los prisioneros hasta la muerte con sus propias manos. En 1950 llegó a Brasil como Günther Mendel, un agricultor. Durante 28 años, Wagner vivió tranquilamente en Atibaia, en el interior de São Paulo. Se casó con una brasileña, tuvo 4 hijos y se hizo respetado en la comunidad local como el Señor Günther, un alemán trabajador que ayudaba a sus vecinos necesitados. Cuando se descubrió en 1978, la revelación conmocionó a Atibaia. Los vecinos se negaban a creer que el hombre que organizaba barbacoas los domingos y enseñaba fútbol a los niños fuera responsable de miles de muertes. Wagner se opuso a la extradición, alegando nacionalidad brasileña. Falleció en 1980 antes de que concluyera el proceso judicial. Klaus Barbie. De la Gestapo al empresario boliviano Barbie, el carnicero de Lyon, llegó a Bolivia en 1951 con la ayuda de la CIA. Durante 32 años prosperó como empresario en La Paz,
fundando una empresa de consultoría de transporte y seguridad. Pero Barbie fue más allá de la integración económica. Se convirtió en asesor de dictadores militares bolivianos, enseñándoles técnicas de interrogatorio y tortura que había aprendido en la Francia ocupada. Era respetado en la sociedad paceña como Klaus Altmann, un empresario alemán eficiente y bien conectado. Sus hijos asistían a las mejores escuelas bolivianas y su esposa era una figura prominente en los círculos sociales de la élite local. Barbie no fue extraditado a Francia hasta 1983 y juzgado y condenado a cadena perpetua en 1987. Destinos del Este. No todos los exsoldados de las SS huyeron a Occidente. Aproximadamente 3.000 se asentaron en Oriente Medio, especialmente en Siria y Egipto, donde los gobiernos árabes los emplearon como asesores militares contra Israel. Alois Brunner, responsable de la deportación de 140.000 judíos, vivió en Siria durante 50 años como asesor de inteligencia del gobierno de Assad. Murió en Damasco en 2001, sin haber sido capturado. Otto Skorzeny se estableció en Egipto, donde entrenó a las fuerzas especiales egipcias y palestinas. El gobierno de Nasser lo consultaba regularmente sobre tácticas de guerra no convencional. Redes de apoyo católicas. La Iglesia Católica desempeñó un papel controvertido al facilitar la huida de antiguos nazis. Sacerdotes católicos en Italia, Austria y Latinoamérica proporcionaron documentos, refugio y asistencia logística a miles de criminales de guerra. El sacerdote croata Krunoslav Draganović organizó una de las líneas de ráfagas más eficientes, ayudando a más de 30.006 europeos del Este a emigrar a Sudamérica. Aunque oficialmente estaba destinada a refugiados anticomunistas, la red transportó a miles de exnazis. En Argentina, Monseñor Antonio Caggiano supervisó la recepción de inmigrantes europeos y facilitó la integración de los exnazis en la sociedad católica argentina. Documentos del Vaticano revelan que la jerarquía católica sabía que muchos refugiados eran criminales de guerra, pero consideraba la lucha anticomunista más importante que la justicia por los crímenes nazis. Integración económica completa. Los exsoldados de las SS no solo se escondieron en Latinoamérica, sino que prosperaron económicamente. Muchos se convirtieron en empresarios respetados, contribuyentes importantes y pilares de sus comunidades de adopción. Friedrich Schwendt, excomandante de la operación nazi de falsificación de moneda, se estableció en Perú, donde fundó una empresa inmobiliaria. Con dinero falsificado durante la guerra, construyó hoteles y centros comerciales en Lima. Walter Rauff, inventor de los camiones de la muerte que mataron a 100.000 personas, prosperó como empresario en Chile. Su fábrica de conservas de pescado empleaba a cientos de chilenos y era considerada un modelo de éxito empresarial alemán. El precio de la integración. La exitosa integración de los exnazis creó complejos dilemas morales para sus comunidades adoptivas. Cuando sus identidades se revelaron décadas después, países enteros se vieron confrontados con cuestiones de culpa colectiva y responsabilidad histórica. En Brasil, la revelación de que cientos de alemanes respetados eran exnazis desató un debate nacional sobre políticas de inmigración y responsabilidades morales internacionales. En Argentina, descubrimientos similares han contribuido a crisis de identidad nacional respecto del papel del país en la protección de criminales de guerra. Los exsoldados de las SS no solo escaparon a la justicia, sino que convirtieron a los países que los albergaron en cómplices involuntarios de su impunidad. ¿Cómo evaluarías la responsabilidad de los países que protegieron a criminales de guerra? Deja tu opinión en los comentarios. Blumenau, Brasil, domingo de mayo de 1965. Hermann Fischer camina tranquilamente por la Rúa 15 de Noviembre después de la misa dominical en la iglesia principal. A sus 52 años, es una figura respetada en la comunidad alemana de la ciudad. Dueño de una pequeña carpintería, padre devoto de 3 hijos y miembro activo del coro de la iglesia. Los vecinos lo saludan con cariño como Seu Hermann,
el alemán trabajador que llegó a Brasil en 1947 y se convirtió en un ejemplo de integración exitosa. Lo que nadie sabe es que Hermann Fischer no es su verdadero nombre. Nació como Klaus Kemper y entre 1942 y 1945 sirvió como Unterscharführer de las SS en el campo de exterminio de Sobibor. Durante 3 años, supervisó directamente el proceso que asesinó a 250.000 personas. Sus manos accionaban las válvulas que liberaban el gas Zyklon B en las cámaras de la muerte. En este tranquilo domingo en Blumenau, mientras ayudaba a organizar la venta de dulces para la fiesta parroquial de junio, Hermann parecía la antítesis del mal. Es amable con los niños, respetuoso con las ancianas de la comunidad y generoso con las familias necesitadas. A todos los efectos, personifica los valores cristianos de la caridad y la compasión. Esta dualidad, de asesino en masa transformado en ciudadano ejemplar, no era una excepción entre los exsoldados de las SS. Era un patrón sorprendentemente común. La psicología de la compartimentación. Documentos psiquiátricos de los archivos de Yad Vashem revelan que los exsoldados de las SS desarrollaron una extraordinaria capacidad de compartimentación mental. Fueron capaces de separar por completo sus identidades pasadas de sus identidades actuales, viviendo durante décadas sin mostrar signos visibles de los traumas que se creía que acarreaban. El doctor Robert Lifton, un psiquiatra que estudió a los criminales de guerra nazis, identificó este fenómeno como duplicación, la creación de una segunda identidad tan completa que funciona independientemente de la primera. Wilhelm Munch ejemplifica este proceso. Ex supervisor de ejecuciones en Mauthausen, emigró a Argentina en 1948 como Hans Weber, comerciante de productos agrícolas. Durante 40 años, Weber fue un hombre de familia ejemplar. Jamás perdía los estribos con sus hijos, era cariñoso con su esposa y dedicado a sus nietos. Cuando lo descubrieron en 1989, los vecinos argentinos se negaron a creer las acusaciones. Don Hans era conocido por su especial bondad con los niños. Siempre llevaba dulces en los bolsillos, organizaba excursiones escolares y financiaba tratamientos médicos para familias necesitadas. La investigación reveló que Weber mantenía 2 personalidades completamente distintas y aparentemente incompatibles, la del asesino en masa y la del abuelo cariñoso. Ambas eran genuinas, no representaciones conscientes, sino aspectos reales de su psique fragmentada. Padres modelo. Quizás el aspecto más inquietante de la doble vida de los exsoldados de las SS fue su capacidad de ser padres excepcionalmente devotos. Hombres que habían participado en el asesinato de miles de niños se convirtieron en figuras paternas amorosas y protectoras. Friedrich Lange, exadministrador de deportaciones que se estableció en Chile como Roberto Schmidt, era famoso en el barrio por su devoción a sus 5 hijos. Nunca se perdía un solo partido de fútbol, los ayudaba a diario con sus tareas escolares y organizaba elaboradas barbacoas de cumpleaños. Sus hijos chilenos lo describieron como el mejor padre del mundo. Siempre presente, siempre interesado en sus vidas, siempre disponible para hablar de problemas personales. La revelación de su verdadera identidad en 1994 devastó a la familia. Uno de los hijos sufrió una depresión severa y otro cortó todo contacto con sus familiares. ¿Cómo pudo el hombre que me enseñó valores morales haber matado niños?, preguntó uno de ellos a la prensa. Empresarios respetados. Muchos exsoldados de las SS han canalizado su experiencia organizativa de las SS hacia el éxito empresarial. La disciplina, la eficiencia y las habilidades de liderazgo que emplearon para gestionar la muerte se han traducido en valiosas competencias en el mundo empresarial. Otto Brenner, ex supervisor del crematorio segundo de Auschwitz, fundó en Sao Paulo una de las mayores empresas de transporte por carretera de Brasil. Era conocido por su puntualidad obsesiva, su impecable organización y su trato justo a los empleados. Durante 35 años, Brenner empleó a más de 2.000 brasileños, ofrecía salarios superiores al mercado, asistencia médica integral
y programas educativos para los hijos de sus empleados. Era respetado en la industria como un jefe modelo que trataba a sus empleados como familia. La ironía fue devastadora. El hombre que había supervisado la incineración de cientos de miles de cuerpos se convirtió en un empleador benévolo que mejoró las vidas de miles de familias brasileñas. Religiosidad compensatoria. Una característica notable de muchos exsoldados de las SS fue su conversión a religiones organizadas y la práctica devota de rituales espirituales. Hombres que habían servido a una ideología que rechazaba el cristianismo se convirtieron en fervientes católicos o protestantes. Heinrich Weber, exoperador de la cámara de gas en Treblinka, quien se estableció en Argentina como José Müller, asistió a misa diariamente durante 30 años. Participó en grupos de oración, organizó peregrinaciones religiosas y donó un porcentaje sustancial de sus ingresos a obras de caridad. Weber desarrolló una devoción particular por los niños huérfanos, financiando orfanatos y programas de adopción. Sus compatriotas argentinos lo consideraban un santo laico, un hombre de fe genuina que dedicó su vida a servir a los necesitados. Los psicólogos interpretan esta religiosidad como un mecanismo de expiación inconsciente. Sin admitir conscientemente sus crímenes pasados, los exsoldados de las SS buscaban la redención mediante obras de caridad obsesivas. Abuelos amorosos. Quizás la transformación más inquietante ocurrió cuando los exsoldados de las SS se convirtieron en abuelos. Los hombres que habían matado niños desarrollaron relaciones especialmente afectuosas con sus nietos, a menudo descritos como abuelos perfectos. Klaus Berger, un exguardia de campo que se estableció en Brasil como Heinrich Santos, era adorado por sus 8 nietos brasileños. Pasaba horas contando historias, enseñando juegos alemanes y construyendo juguetes de madera con las habilidades que había aprendido durante la guerra. Sus nietos lo recordaban como una figura mágica, siempre interesado en sus problemas, siempre dispuesto a la aventura, siempre generoso con regalos y obsequios. Berger organizaba elaborados viajes de vacaciones, financiaba la educación superior y estaba presente en todos los eventos familiares importantes. El descubrimiento de su verdadera identidad, tras su muerte en 1987, traumatizó a 3 generaciones de la familia. Los nietos que adoraban al abuelo Heinrich descubrieron que sus recuerdos más felices giraban en torno a un asesino en masa. Amistades profundas. Los exsoldados de las SS demostraron una sorprendente capacidad para forjar amistades genuinas y duraderas. Vecinos, compañeros de trabajo y socios comerciales los describían con frecuencia como amigos leales, confiables y generosos. Wilhelm Kempfer, ex supervisor de ejecuciones que se convirtió en empresario en Chile, mantenía un amplio círculo social en Valparaíso. Era conocido como Willy, un alemán amante de la diversión que organizaba fiestas, ayudaba a amigos con dificultades económicas y mediaba en conflictos comunitarios. Cuando Kempfer fue descubierto y extraditado en 1985, más de 200 chilenos firmaron una petición exigiendo su liberación. Willy es incapaz de matar ni una mosca, declararon ante el tribunal. Están persiguiendo al hombre equivocado. Pasatiempos creativos. Muchos exsoldados de las SS desarrollaron aficiones artísticas o creativas que contrastaban radicalmente con su pasado violento. La pintura, la música, la jardinería y la artesanía se convirtieron en pasiones obsesivas. Otto Schmidt, exoperador de horno crematorio afincado en Brasil, se convirtió en un reconocido jardinero en Joinville. Creó variedades de orquídeas que ganaron premios nacionales. Su casa era un destino turístico informal. Los vecinos traían visitantes para admirar los espectaculares jardines. Schmidt dedicaba de 8 a 10 horas diarias al cuidado de las plantas. Hablaba con las flores como si fueran personas, demostraba un conocimiento enciclopédico de la botánica y regalaba generosamente plántulas a quien las quisiera. Su obsesiva dedicación a la creación y preservación de la vida vegetal parecía una compensación inconsciente por la destrucción de vidas humanas que había perpetrado. La negación activa de la memoria.
Entrevistas secretas con familiares de exsoldados de las SS revelan que muchos desarrollaron una auténtica amnesia selectiva sobre sus crímenes de guerra. No solo ocultaron el pasado, sino que literalmente olvidaron episodios específicos de violencia. Heinrich Müller, ex supervisor de equipos nacionales en Auschwitz, quien vivió en Brasil durante 45 años como un respetado empresario, se encontró en 1990 con fotografías que lo mostraban uniformado en el campo. Müller estudió las imágenes con auténtica confusión. «Este hombre se parece a mí», dijo, «pero no recuerdo haber estado en este lugar. Debe ser una identidad equivocada». Las pruebas neurológicas revelaron que Müller no estaba fingiendo. Había bloqueado selectivamente los recuerdos relacionados con Auschwitz mientras conservaba recuerdos claros de todos los demás aspectos de su vida. El precio de la dualidad. Aunque muchos exsoldados de las SS lograron vivir durante décadas como ciudadanos aparentemente normales, el impacto psicológico de esta doble vida era evidente. Se han documentado tasas anormalmente altas de alcoholismo, insomnio crónico y depresión latente entre presuntos inmigrantes alemanes. Lo que es más inquietante es que algunas pruebas sugieren que la compartimentación mental no era perfecta. En momentos de estrés o embriaguez, ocasionalmente afloraban aspectos de la personalidad de las SS. Los vecinos de antiguos soldados de las SS han informado de ocasiones en las que hombres amables y respetuosos mostraban de repente una frialdad desconcertante, especialmente cuando discutían temas relacionados con la disciplina o la autoridad. Estas grietas en la personalidad cuidadosamente construida sugieren que, debajo de la superficie respetable, la mentalidad que permitió la participación en el genocidio nunca fue completamente erradicada. ¿Te imaginas descubrir que alguien a quien conoces de toda la vida guarda secretos como esos? ¿Cómo reaccionarías? Comparte tu opinión.